Hola, buenas tardes. En esta parte del curso vamos a revisar la sintonización empírica de controladores PID. Vamos a iniciar ya la parte de control. Nos vamos a enfocar en cómo sintonizar controladores PID, que son los más usados a nivel industrial. Cuando hablamos de sintonización empírica, nos referimos a un procedimiento experimental, digamos, en el cual hacemos pruebas a la planta o proceso que vamos a controlar. Y después de hacerle pruebas a estas plantas o procesos, determinamos los parámetros eh, adecuados del controlador, en este caso la parte proporcional, integral y derivativa de nuestro sistema de control. Hemos dicho que cuando nosotros tenemos una acción de control U que ingresa a la planta, aquí digamos que tenemos la referencia, la salida Y, aquí sería el error. El error va a ser la señal que va a entrar al controlador y va a ser tratada. Dependiendo de la función de transferencia de este controlador que tenemos aquí, que es el PID, se genera una señal de control U, que es la que va a operar sobre el actuador. Y el actuador a su vez opera sobre la planta. Esto en el tiempo hemos dicho que consta de tres partes: una parte proporcional al error, una parte eh, integral, la ganancia integral que se multiplica por la integral del error, y un componente derivativo, la ganancia derivativa que se multiplica por la derivada del error. Hemos hablado que cada una de estas partes, proporcional, integral y derivativa, sería la parte proporcional, integral, la derivativa, tiene sus virtudes, algunas tienen sus ventajas. Por ejemplo, la parte proporcional, al aumentar la parte proporcional del sistema, va a ser más rápido, pero va a tener mayor sobrepico. La parte integral está relacionada con la precisión del sistema. Si mi sistema tiene un error en estado estacionario, debo agregar el componente integral para hacerlo preciso, es decir, para que pueda seguir la referencia. El problema es que genera oscilaciones en el sistema que incluso pueden llevar al sistema a la inestabilidad. Entonces hay que saber seleccionar bien ese parámetro KI. Y la parte derivativa tiene muchas virtudes relacionadas con la rapidez del sistema, precisamente como la derivada de una señal. eh, Calcular la derivada en un punto de una señal viene siendo la pendiente. Esta derivada es un componente predictivo porque nos dice en qué dirección va el error. Y por eso, digamos que mejora la rapidez del sistema de control, disminuye los sobrepicos. Entonces es muy bueno. Lo único es que amplifica el ruido que se tiene allí a pequeña señal lo amplifica. Entonces es un problema en el sistema de control. En algunas ocasiones un controlador proporcional será suficiente, en otras un controlador PI, en otras un PD. Por ejemplo, en sistemas robóticos se usa mucho un PD. En sistemas de nivel o de temperatura se usa mucho un PI. En sistemas posiblemente un poco más complejos se usa un esquema de P y de proporcional, integral y derivativo. Si nosotros aplicamos aquí Laplace, podemos afirmar primero que todo que KI a veces se expresa en términos de una ganancia proporcional sobre periodo integrativo, y KD se expresa como una ganancia proporcional por un periodo derivativo. Entonces hay dos formas de expresarlo en términos de Kp, Ki, Kd. Por ejemplo, en Simulink, en Arduino, voy a necesitar los valores Kp, Ki, Kd. Pero en algunas plataformas, por ejemplo en un sistema como un PLC, comúnmente se piden los parámetros Kp, Ti y Td. Simplemente es algo de notación.
pero al final existe una relación entre dichos parámetros. KI, KP es KP sobre TI y KD es KP por TD. Entonces, de cualquier forma se puede expresar. Ya dependiendo de la plataforma en la que trabajemos, nos pedirá KP TI TD o KP KI KD. Entonces aplicamos aquí Laplace. Podemos ver que sería KP por el error, el dominio de la frecuencia. Aquí como tenemos la integral, va a ser KI por 1 sobre S. Aquí como tenemos la derivada, recordemos que derivar es multiplicar por S. Si sustituimos KI, KD, vemos que KP aparece en todos. Entonces podemos sacar factor común KP. Bueno, el error también, pero el error pues vamos a dejarlo por acá por fuera. El error está como factor común aquí, acá, acá. Aquí sería 1, factor común KP y el error. Aquí KI, pero KI es KP sobre TI, pero KP está fuera, entonces 1 sobre TI. Y aquí KD por S, pero KD es KP por TD, pero KP está como factor común, entonces me queda TD. Y esto que vemos aquí vendría siendo la función de transferencia de mi controlador. Porque el controlador viene siendo U sobre E. La salida del controlador entre la entrada, la señal que entra al controlador. Y podemos verificar. Ese va a ser mi control dependiendo de cómo yo escoja KP, TI y TD. Tendré un desempeño mejor o peor en un sistema de control. Es determinante la selección de esos parámetros para que el sistema pueda rechazar las perturbaciones, funcionar adecuadamente ante el seguimiento de referencia. Y otro tipo de virtudes como la robustez ante la incertidumbre en los parámetros. Ahora bien, vamos a ver unos métodos de sintonización eh, que se conocen como métodos de Ziegler, reglas de Ziegler-Nichols, para sintonizar estos parámetros del controlador. Vemos que Ziegler-Nichols, ellos en alrededor de 1957, usaron unas reglas empíricas o reglas experimentales, las cuales tenían estos parámetros proporcional, integral y derivativo para diferentes procesos industriales. Y esas reglas que ellos propusieron, que fueron dos métodos, el método 1 y el método 2, como dice Ogata, el libro de Ogata, ellos propusieron estos dos métodos y con estos dos métodos eh, ellos dieron solución a muchos problemas de control, en los cuales se requería un PID. Vamos a ver estos métodos. El primer método que vamos a ver es el método de enlazo cerrado. Y es el método de enlazo abierto. Y consiste básicamente, esto lo encontramos en el libro de Ogata, en aplicar entrada del sistema un escalón, enlazo abierto. Este método, por eso se conoce el método enlazo abierto. ¿Qué se le aplica al sistema? Un escalón, entrada 1, y solamente es válido si el sistema tiene, como vemos aquí, una forma de S. Si el sistema no tiene forma de S, este método no será válido. Para que tenga forma de S, el sistema debe ser estable, no debe tener integradores,
Son los requisitos básicos con el fin de que se pueda implementar este método. Y número 3 debe tener forma de S, como podemos ver aquí. Si el sistema tiene forma de S, entonces obtendremos los parámetros proporcional, integral y derivativo a partir de esta gráfica. ¿Por qué se conocen métodos empíricos? Porque son métodos que se aplican directamente a la planta o al proceso industrial. Es decir, sin necesidad de conocer el modelo de la planta, voy a determinar un controlador haciendo un experimento. ¿Cuál va a ser ese experimento? Yo voy a, por ejemplo, supongamos que tuviera un conjunto de tanques. Yo lo que haría sería abrir aquí la válvula. Supongamos que este es Q sub I. Y tengo muchos tanques en serie. Y al final, supongamos el último tanque, no sé, el tanque 8, H8. Esta sería la altura. Y lo que yo hago es que abro la válvula al 100% de 0 a 1 y miro el comportamiento. Estos datos yo los tomo de altura, mi salida. Y a partir de esa gráfica yo voy a determinar los parámetros de mi sistema. ¿Qué es lo que hace Seeger y Nichols? ¿Qué fue lo que propusieron? Pues ellos con esa curva en forma de S, lo que hicieron fue obtener, y lo que estamos haciendo es ampliando esta salida del proceso que tenemos aquí. Estamos ampliando acá. Y lo que ellos hicieron fue buscar el punto de inflexión, que es donde se tiene la doble derivada, pero como no tenemos nunca esa ecuación, es donde hay un cambio de concavidad. Aquí se traza una línea pendiente. Con esa línea pendiente, la que toca aquí al piso, vamos a tener L, que se conoce como el retardo del sistema. ¿Cómo así el retardo? El tiempo que el sistema tarda en reaccionar. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a intentar mover un dron, se encuentra en la Luna, al yo enviar las señales de comunicación de aquí a allá, a la Luna o a Marte, va a existir un retardo asociado pues a la comunicación. Y ese va a ser SL, el tiempo en el cual el sistema tarda en recibir esa información para trabajar. T es, viene siendo donde corta esa línea tangente con el valor en estado estacionario, esto se conoce como la constante de tiempo, como siempre la conocemos. Y K viene siendo pues la ganancia del sistema, que es el valor en el cual el sistema se estabiliza. Es decir, supongamos que yo aplique un flujo de 1 metro cúbico por segundo y este sistema se estabilizó en 10 metros. Como se estabilizó en 10 metros, entonces K va a ser 10. Trazaríamos aquí el punto de inflexión, trazamos aquí una línea tangente. Aquí tendríamos L y acá tendríamos T, la constante de tiempo. Ahora, a partir de esos parámetros, dice que yo puedo modelar este proceso, esta planta, como K sobre TS más 1. Sí, un sistema de primer orden, como lo vimos, pero agregándole aquí un retardo. Entonces, aunque el sistema tenga una dinámica complicada, yo puedo representarlo como un sistema de primer orden y con retardo. Sí, tiene forma de S, puedo hacer esa aproximación. Por ejemplo, si tuviera 8 tanques, realmente voy a tener un sistema de 8 polos, un sistema de octavo orden. Pero yo puedo modelar ese sistema de esta forma, si tiene forma de S, como un sistema simplemente de primer orden, pero con un retardo. Entonces puedo reducir un sistema de 8 polos a un sistema de un solo polo con retardo. Y es más fácil hacer el diseño del controlador. ¿Qué proponen Seeger y Nichols? Propusieron pues esta tabla, digamos que si tiene forma de S, propusieron esta tabla. ¿Esta tabla para qué sirve? Pues
depende del controlador que usted quiera diseñar para esta planta, tiene tres opciones. Puede usar un control proporcional, un control PI o un control PID para este proceso. Entonces, si quiere un control proporcional, pues los demás, la parte integral y derivativa, se anularían. Solamente requiere KP. Es decir, aquí esto sería 0, esto 0. Y para que esto se haga 0, TI tiene que ser infinito, ¿no? Ahí solamente operaría el proporcional. Es por eso que aquí en la tabla TI aparece infinito, porque quiere decir que se elimina la parte integrativa T de 0. Y ellos proponen que ya al haber calculado por medio de esta tabla K, T y L, escoger esta configuración. KP como T sobre L. Sin embargo, hay que corregir algo aquí. A ellos les faltó agregar la ganancia. T sobre KL. Cuando es integrativo ya es el 90% de T sobre L, pero aquí falta una ganancia acá. Lo mismo aquí, 1.2 T sobre LK. Para corregir la tabla. Entonces, si es PI, pues el TD tiene que ser 0 y solamente queda la parte integral y proporcional. Estos tablas fueron resultado de experimentos que ellos hicieron para que el sistema se estabilizara rápido. Entonces, básicamente en eso consiste el procedimiento. Obtener el modelo a partir de este sistema que tenga forma de S. Si no tiene forma de S, no podría aplicarlo. Y ya después de tener esa forma de S, identifico quién es K, T, L. Y después de eso, ya puedo ir a la tabla y probar cualquiera de esos controladores o los tres. Y mirar cuál es el que mejor funciona para usarlo en mi sistema de control. Haremos un ejemplo en Simulink con el fin de entender este método de sintonización, que es el método 1, después veremos el método 2.